Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyina bil qasim Muhammad wa alihi tayyibin at-tahirin. En el nombre de Dios, el clementísimo, el misericordiosísimo. La bendición y la paz sean con el profeta Muhammad y con su descendencia inmaculada. Vamos a dar comienzo hoy a nuestra clase, el número 10 de la serie de la temática que estamos tratando, el rol del chiismo y los chiitas en la civilización islámica. Habíamos quedado en la clase pasada frente a la lectura, queríamos hablar un poco de filósofos que fueron decisivos en la segunda etapa que estamos analizando, la etapa de los albuyíes. Y el primer filósofo que vamos a ver es de este libro que dijimos, La civilización del Islam, del profesor Elía. Vamos a ver la influencia que tuvo el primer filósofo al-Kindi, nacido en 796 de la era cristiana y fallecido en el 873. Se lo puede considerar a este filósofo el primer gran filósofo del Islam. Nació en Kufa, se educó en Basra y vivió en Bagdad. Hay que destacar que la ciencia filosófica tiene raíces, su trato y algunas cuestiones de orden filosófica en el propio Corán, en los dichos del profeta, en las enseñanzas de Ali ibn Abi Talib, y los sabios actuales como Allama Tabatabai han extraído muchas de estas alusiones a argumentaciones de tipo meramente racional y filosófica de los dichos del profeta o del Imam Ali alayhi salam. Por lo tanto, no debe pensarse que al-Kindi, cuando decimos el primer filósofo, estemos diciendo que la filosofía es algo exterior al Islam, y al-Kindi, por haber estado en contacto con el pensamiento griego y los grandes filósofos griegos, lo consideramos entonces como el que introduce la filosofía del exterior al interior. Es verdad que la influencia de la filosofía griega fue determinante, es verdad que, por supuesto, también es cierto que los pensadores musulmanes y sobre todo los chiitas van a extraer del legado de los imames y de Ahlul Bayt y del profeta y del Corán nociones de orden filosófica que les va a permitir corregir mediante una serie de argumentaciones y profundización en la visión que tenían Aristóteles y Platón sobre los conocimientos de estos grandes pensadores. Y después, a lo largo de la historia del pensamiento filosófico islámico y chiita en particular, vamos a ver cómo a lo largo de la historia se van a ir sintetizando estas metodologías o estos determinados tipos de filosofía, tanto sea como, digamos, de Aristóteles, que pone el énfasis en la razón y en la experiencia, como en el caso de Platón, que pone el énfasis en un camino más de tipo místico y de purificación, como fue después la influencia neoplatónica. Entonces, dicha esta aclaración, decimos que, fíjense la visión que tiene y la definición que tiene de la filosofía al-Kindi. Dice: el conocimiento de las cosas como son en realidad, convirtiéndolas así en un sistema integrador que abarcaba la teología, la política, la física, la matemática y otras disciplinas. También señaló que no hay contradicción entre las conclusiones logradas por la fe y aquellas a las que las ciencias filosóficas llegan por el razonamiento y el ejercicio intelectual. Al-Kindi entonces dice que el saber, digamos, guarda una jerarquía y una división de acuerdo a lo que se sabe, de acuerdo a la realidad. La realidad es la que tiene su jerarquía, y la realidad es la que integra en una unidad, producto del monoteísmo, todos los saberes: el saber teológico, el saber filosófico, el saber de las matemáticas, el saber de la gnosis y el saber de las ciencias empíricas. Esto, que parece simple, es muy trascendente. En Occidente no pudo darse una síntesis definitiva entre la teología y la filosofía, o entre la razón y la fe, debido a las interpretaciones cristianas acerca de los principios dogmáticos de la fe y la imposibilidad de comprenderlos racionalmente o de aceptarlos por parte de la razón, y tener que recaer en la valoración de la fe por sí misma,
y eso produjo una brecha entre la ciencia, los científicos, los intelectuales y la religión, que fue, digamos, determinante en la aparición del Renacimiento y el curso que Occidente, digamos, desarrolló para sí mismo en el pensamiento y en la visión de la religión, la filosofía y las ciencias a posteriori del Renacimiento. El conocimiento de Alcuin era enciclopédico y dice, también podemos decir, como algún tema interesante, dice, no debemos avergonzarnos de reconocer la verdad sea cual fuera su fuente, e incluso si llega a nosotros originada en generaciones anteriores y en pueblos extranjeros. Para quien busca la verdad nada es más valioso que la verdad misma. Este tema, digamos, tiene sus raíces proféticas. El profeta dijo, buscad el conocimiento aunque sea en la China, tomad el conocimiento aunque sea de un hipócrita, aunque sea de un incrédulo. El conocimiento brilla por sí mismo, el conocimiento es valioso por sí mismo, el conocimiento es luz y debe extraerse, y el sabio sabe extraerlo de cualquier parte. En este caso, el contexto en que habla Al-Kindi se debe a la influencia de la filosofía griega sobre el territorio musulmán y habíamos visto que mediante las conquistas se incorpora toda la Persia y parte del, digamos, Bizancio y todo una zona y un territorio que estaba impregnado de la cultura persa, y entran entonces los grandes pensadores griegos, la cultura griega, y entran los grandes pensadores griegos al territorio islámico y van a ser de alguna manera digeridos por estos sabios como Al-Kindi y los que vienen a posteriori después de él. Bueno, esta síntesis o esta, digamos, armonía entre la fe y la razón también va a ser determinante y va a llevar a los europeos unos siglos después, así por el 1200 y tanto por parte de Santo Tomás, en su Suma Teológica, tomando el conocimiento que le legan los filósofos islámicos, a establecer una armonía en su Suma Teológica entre la fe y la razón, con los reparos que dijimos debido a los dogmas del cristianismo, que va a ser algo que, bueno, que va a costar bastante la aceptación por parte de la Europa, digamos, post-tomista, de esta supuesta armonía. Tomás va a decir que los dogmas están más allá del entendimiento humano, de la razón, y no enfrentados con ella. Luego tenemos que dice, luego viene Al-Farabi, otro sabio que vamos a ver de este periodo muy importante, llamado Al-Farabi, de origen turco, Al-Farabi, aunque turcomano, pero había nacido en Farabi en el 870, en una aldea cercana a la ciudad de Farab, hoy Uzbekistán, y murió en Damasco en el 950. Nació en el 870, murió en el 950 en Uzbekistán, y estudió lógica bajo maestros cristianos en Bagdad y Harran. Adoptó costumbres y vestiduras sufis, aunque fue un sabio de pensamiento chiita. El historiador Ibn Khaliqan opinó sobre sus características: era el más indiferente de los hombres hacia las cosas de este mundo, nunca se tomó la menor molestia para asegurarse un modo de ganarse la vida. Fue conocido como el segundo maestro en la filosofía islámica, después del primer maestro, que fue Aristóteles. Él escribió un comentario a la República de Platón y inspirado también en la política de Aristóteles, y va a escribir luego La ciudad ideal, Madinatul Fadila, donde va a, digamos, tomar la concepción platónica y aristotélica de la política y del Estado y lo va a amalgamar con la visión islámica, perfeccionándolo y completándolo con la visión profética. La visión profética con estos pensadores griegos tiene una similitud muy grande, yo diría mucho más que la que hoy tiene el Islam con el Occidente actual, y su secularismo y su negación de lo metafísico y su reclusión de la religión y de la mirada metafísica de los temas públicos y los temas de gobierno, y la humanización total que
ha adoptado Occidente como línea de pensamiento de renacimiento de esta parte. El Islam era más afín al pensamiento griego, que integraba lo metafísico, y por supuesto, a nuestro entender, no hay duda que bajo la visión de los profetas la perfecciona a la visión de los griegos. Bueno, con eso damos por terminado el período de los albuyíes y nos adentramos en el período que va a tratar, digamos, a posteriori, que vamos a tomar el periodo desde el ocultamiento, desde el fin del ocultamiento menor del Imam Mahdi alayhi salam en el 880, habíamos dicho, en 1280, en que cae Bagdad producto del ataque mogol y cae, por supuesto, la dinastía abásida. En este periodo somos testigos de varios gobiernos chiitas que han conferido su propia influencia a la civilización. No necesariamente decimos que todos estos gobiernos chiitas de este periodo van a ser duodecimanos, pero sí que van a favorecer la expansión de creencias principales, importantes, fundamentales del chiismo, como ser el lugar preponderante de Ahlul Bayt, la casa profética, la paz con ellos, y esta visión particular del Islam del chiismo sobre el Islam va a adquirir una atmósfera mucho más libre que la que digamos que bajo la influencia de estos gobiernos chiitas en los distintos puntos centrales del mundo islámico de entonces. Por ejemplo, hay tres gobiernos que tenemos que destacar en este periodo: los hamdaníes en Halab, los fatimíes, que se llamaban a sí mismos califas y se consideraban ligados a la hija del profeta Muhammad, la bendición y la paz sean con él, Fátima Zahra, alayhi y su nombre, en el norte de África, con centralidad en Egipto y Marruecos. También los saidíes en el Yemen, que ejercieron una influencia menor en este periodo, pero que no dejan de también tener su incidencia. La contemporaneidad de estos gobiernos en puntos importantes del mundo islámico marcará la distinción especial de este periodo y sin duda ayudarán a afirmar y expandir los puntos de vista chiitas a lo largo de todo el mundo islámico y favorecer la influencia de la que estamos tratando, es decir, en la civilización islámica. Los albuyíes, digamos, el final de los albuyíes en el oriente islámico, los hamdaníes en la parte central, los fatimíes en la parte occidental, crearon un ambiente muy favorable a las actividades científicas y al desarrollo de la civilización islámica con impronta chiita. Entonces, estamos de lleno en el tercer periodo de lo que denominamos la subcivilización chiita, para ver, digamos, cómo ha sido su influencia. Un aspecto importante también es que al final de los gobiernos abásidas, algunos chiitas ocuparon cargos importantes en la corte y incluso algunos llegaron al cargo de ministro. Por ejemplo, Ibn al-Ghuma fue uno de los ministros de la corte abásida en momentos en que ésta decaía y a punto ya de desaparecer totalmente. Le permitió a este ministro y a otros como él, chiitas en las cortes abásidas, digamos, desarrollar algunas cuestiones de muchísima importancia que van a favorecer la expansión del conocimiento chiita. Por ejemplo, por encargo de este ministro Ibn al-Ghuma, Ibn Abil Hadid, un sabio sunnita de corte mu'tazilita, es decir, aquella rama de digamos, aquella escuela teológica sunnita que hizo prevalecer de alguna manera el rol del intelecto en la interpretación de la doctrina islámica. Este Ibn Abil Hadid va, por encargo de este ministro, va a escribir una obra monumental y muy importante que va a abrir la puerta a muchísimos conocimientos que estaban velados de alguna manera o prohibidos, cuando escribe el Sharh o la explicación del Nahj al-Balagha, la recopilación de cartas, sermones dichos del Imam Ali alayhi salam. Ibn Abil Hadid fue un hombre que realmente admiró la extraordinaria,
digamos, condición humana de Ali ibn Abi Talib y de los imames, y en su explicación va a develar mucho de las cuestiones, digamos, de lo que tuvo que ver con la represión y la violación de los derechos de Ahlul Bayt por parte de los omeyas. Es una obra muy citada entre los sabios chiitas a posteriori y hoy en día, y va a ser muy determinante. Otra característica importante de este periodo lo constituye la importancia que se dio en la arquitectura, la construcción, remodelación, embellecimiento, adorno de los santuarios, especialmente el de los imames chiitas en Irak, y también la construcción de muchos mausoleos, de muchos santuarios también para los descendientes de los imames en Irak, en Irán, etc. Esta tarea sin duda constituye parte del legado importante a la civilización islámica. El tipo de arquitectura, ustedes pueden apreciar la arquitectura de impronta chií, donde las aleyas que van a adornar estos santuarios o los dibujos, los adornos, el sistema de agua, de alimentación de agua para las fuentes, la ablución de estos santuarios, la acústica, que pensemos que en ese entonces no había equipos de sonido como hoy en día, y por lo tanto la acústica era todo un arte y una técnica que hasta hoy en día aquel que visita estas grandes mezquitas de aquellos periodos puede apreciar cómo el, digamos, disertante en el medio de la parte central de una mezquita, debido a la acústica y a los nichos que permiten retumbar el sonido y expandir el sonido, y que pueda ser escuchado y que podía ser escuchado entonces por todos aquellos que asistían a las mezquitas, digamos, formando varias filas, gente que quedaba relativamente lejos, pero que debido a este sistema acústico podía beneficiarse de las charlas. Bueno, también vemos ministros en el final del periodo abásida, no solamente en el final del periodo abásida, sino también el gobierno de Seljukíes. Muchas de las construcciones de este periodo tienen esta impronta y la influencia de ministros y aquellos que dentro de sistemas políticos no chiitas permitieron una cierta expansión para algunas expresiones del saber o del arte chiita. Con respecto a instituciones chiitas de enseñanza, instituciones científicas tuvieron también un gran desarrollo en este periodo. Fueron importantes al aporte de la civilización la biblioteca de Sheikh Tusi en Bagdad o la biblioteca de Ardashir también. La biblioteca de Sheikh Tusi fue destruida e incendiada alrededor del 1060 y tanto en Bagdad. Este hecho hizo que el Sheikh Tusi emigrara de allí y se instalase en Najaf y fundase el centro teológico de Najaf, que desde entonces hasta el día de hoy no va a dejar de ser un punto neurálgico del conocimiento y el estudio de las tradiciones chiitas y su expansión y su difusión. Este centro de Najaf, la verdad, es por sí mismo un faro de luz que nunca han podido apagar por más amenazas que ha sufrido y presiones que ha sufrido en distintos periodos. Pensemos, sin ir más lejos, en nuestra época actual y el intento de Saddam Hussein de desterrar el conocimiento de los sabios chiitas de Najaf mediante el asesinato, el martirio de muchos de los grandes sabios de este centro, y donde de alguna manera se obligó a una emigración importante de sabios y la constitución de otro centro teológico fundamental para el mundo islámico, como es el centro teológico de Qom, y la emigración de muchos sabios a estas tierras un tanto más seguras y más apartadas de la persecución que sufrían por parte de Saddam y el partido Baas los sabios en Irak. O sea que en este periodo el Sheikh Tusi funda este centro teológico en el santuario del Imam Ali alayhi salam, y va a ser muy importante. Otra, digamos, obra importante de Marhum Najashi, que escribió Ar-Rijal,
un libro que recopila a los transmisores de narraciones y que va a recopilar también los libros y las obras de muchos de los sabios chiitas en respuesta a un opositor del rol del chiismo, el tema que estamos viendo nosotros. El sabio Marhum Najashi le escribe esta obra Rijal, donde recopila y digamos más de 1300, más de casi 1000 sabios son allí mencionados, con muchos de ellos con sus obras, más de casi 1400 libros son mencionados en esta recopilación de parte de Najashi, y también el nombre de muchas obras muy importantes en medicina, en filosofía, en jurisprudencia, en historia, en ciencias experimentales. Por lo tanto, hay un trabajo en este periodo de recopilación de los sabios y sus obras que, digamos, va a ser determinante también para ir conformando y dando forma a la identidad del chiismo en todos estos medios, que al adquirir una cierta libertad, aunque sea relativa, en el orden político, va a permitir ir consolidándose esta identidad, y sobre todo en el periodo que le sigue, el cuarto de los periodos que vamos a analizar, desde la caída de Bagdad hasta la constitución del gobierno safávida. Vamos a ver cómo se aprovechan todos estos conocimientos y todos estos trabajos previos de este periodo para consolidar definitivamente y expandir la conciencia chií y el efecto o la influencia sobre la civilización. Hay sabios que son, digamos, fundamentales en la historia del chiismo, luego de los imames, que pertenecen a este periodo. En primer lugar, dos de los sabios más grandes del Islam chiita, el Sheikh Mufid y el Sheikh Tusi, y el Sheikh Saduk. Estos tres sabios, y en un orden menor de Sayyid Radi, Sayyid Murtaza, Sheikh Rashub, y otros de escalón inferior, Ibn Zuhr el-Li, Ibn Abil Aqil y otros grandes sabios. Muy bien. En otra ciencia, en la astronomía, podemos citar a Ibn Kibriya, Musa ibn Nawbakht, citado también por esa obra en Najashi, fallecido en el 950 aproximadamente. Estas recopilaciones de sabios y obras desparramadas a lo largo del mundo islámico muestra también, de esta manera se puede apreciar la influencia que han tenido los chiitas en este periodo. Otro punto importante en este periodo es el rol y la influencia de los llamados Ikhwanus Safa, los hermanos de la pureza, que estuvieron en Bagdad y en Basra. Y vamos a leer también de este libro unos renglones acerca de ellos. Ikhwanus Safa dice en la página 42, en árabe, hermanos de la pureza, en español, fueron una sociedad de filósofos y científicos musulmanes que se establecieron en la ciudad de Basra en el 983. Su obra conocida son las 52 rasáil de epístolas, de las cuales 14 tratan de matemática y de lógica, 17 de ciencias naturales y psicología, 10 de metafísica y 11 de alquimia, mística, astrología y música. A diferencia de los escritos de Jabir, que están llenos de frases herméticas y significados ocultos, las epístolas de los hermanos de la pureza, verdadera enciclopedia, siempre tratan de ser comprensibles al lector no iniciado. En un texto muy influyente en los ámbitos intelectuales de la Zaragoza musulmana del principio del siglo IX, del siglo XI, se decía de ellos: no se satisfacen por abrazar la totalidad de las ciencias. De esta manera logran conseguir la facultad humana por excelencia, y por ello les hemos llamado hermanos virtuosos. Hay que entender que estos hermanos de la pureza también tenían una impronta chií, y si bien nosotros no decimos que no estén exentos de errores desde el punto de vista de la ortodoxia del chiismo, sin embargo su influencia y su impronta y el desarrollo, la expansión del chiismo también les va a reservar un lugar destacado. Su influencia llegó también hasta el Andalus y abarcó todo el mundo islámico en su momento. Bueno, vamos a ir concluyendo.
El aporte a la civilización de parte de los chiitas en este periodo no se limita a lo científico o al área de los conocimientos islámicos solamente, sino también en el terreno político, en el que pudieron afectar, como vimos por la distribución geográfica de estos gobiernos, a la mayor parte del mundo islámico de entonces. Tampoco el arte fue una excepción, la literatura, la música, la arquitectura y las ciencias experimentales. Se puede decir que los chiitas afirmaron su legado en este periodo, lo consolidaron incrementando los aportes del profeta a la civilización. La civilización adoptó en este periodo una identidad chiita bien perceptible. Tenemos que tener en cuenta la importancia y fuerza de los chiitas, apoyándose claramente en su propia identidad. Pensemos que en los periodos anteriores los chiitas habían sido perseguidos al punto de intentar su exterminio por parte de los omeyas y en parte los abásidas en algunas partes de su gobierno, por lo que el hecho de que puedan ellos, basándose digamos, en su propia identidad, desarrollar una impronta, marcar, sellar de alguna manera, en gran parte con su aporte, el proceso de la gran civilización del Islam, es algo que realmente extraordinario, que hayan podido no solamente sobrevivir, sino pararse luego y tener semejante influencia que vamos a ver cómo va a ir creciendo a medida que nos acercamos a la actualidad, e inclusive en la actualidad. En el primer periodo los chiitas, con los imames al frente, intentaron mantener las enseñanzas puras del profeta, todas ellas constituyentes de una gran civilización, la civilización con mayúsculas, con vidas, y hacerla manifiesta en la segunda etapa. La esencia de su rol consistió en afirmar su identidad. La identidad civilizatoria chiita se afirmó en esta etapa, tanto en la jurisprudencia en primer grado como en la teología Kalam, y sobre todo en la segunda y en la tercera etapa que acabamos de apreciar. Las bases de esta afirmación de su propia identidad fueron establecidas, como vimos, en tiempo del Imam Sadiq alayhi salam, y de grandes sabios como Sheikh Saduq, Sheikh Mufid y Sheikh Tusi. Afirmaron esta identidad y en relación a la necesidad de su tiempo, tanto en la jurisprudencia, especialmente Sheikh Mufid, y en Kalam, diferenciándose de las otras escuelas, digamos, dando un contorno a la propia identidad chiita, no solamente en el Kalam, en la jurisprudencia, sino también en otras ciencias, en política también y en ciencias naturales. Bueno, assalamu alaikum, llegamos al final de esta clase. Si Dios quiere, vamos a continuar luego con el periodo que sigue y que tiene que ver con los mogoles y las dinastías ilhaníes que son descendientes del periodo mogol. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.